Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a De Perfección y Santidad. Bienvenido a Quiero Ser Santo. Me estaba mirando, ¿cómo está mi cara? Bueno, tuve un día ayer de mucho trabajo y se nota en mi carita, ¿no? Demacrado estoy, pero no pasa nada. Vamos adelante, vamos a meternos en lo que nos interesa, en tratar de perfeccionar todas las virtudes, en tratar de profundizar en esta vida que tenemos hacia adelante, en este objetivo que se presenta lejano, lejano pero posible, lejano pero real, que es ser santo, alcanzar la santidad de todas las áreas de nuestra vida. Y como estoy diciendo y enfatizando en todas las áreas de nuestra vida, hoy nos vamos a centrar en esta parte, mirá, concretamente en la lengua. La lengua. La lengua. Hoy vamos a hablar de la lengua. La lengua, este órgano que lamentablemente nos puede poner de cara al infierno, o si sabemos domesticarlo, si sabemos dominarlo, si sabemos sublimarlo, elevarlo, elevarlo y ponerlo en Dios, en alabanzas, en oraciones, en exclamaciones, podemos alcanzar con este órgano, la lengua, la santidad. Entonces, vamos a ver hoy de qué lado estás, y aprender cómo hacer para que la lengua concretamente nos lleve a la santidad del cielo. Mira, la locuacidad, podríamos decirlo así, o esa costumbre de hablar demasiado, nos trae muchísimas consecuencias malas, negativas. O sea, lleva a la pereza primero. ¿Cómo, Franco? Sí, lleva a la pereza. O sea, el locuaz, el que habla mucho, tiene más larga la lengua que la mano. Este es el título del programa de hoy, ¿no? El locuaz tiene más larga la lengua que la mano, dice el refrán. Con esto se quiere decir que sus obras no equivalen a sus palabras. O sea, todo lo agranda, todo lo exagera, pero todo eso que dice no va acompañado con sus palabras. O sea, y en este mucho hablar no faltará ocasión para pecar. Y esto no lo digo yo, lo afirma el libro de los Proverbios. Es que esta capacidad, o mejor dicho, incapacidad de ser locuaz, ¿no? Esta capacidad de hablar mucho lleva muchas veces a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debería callar, a pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Por eso ya San Bernardo nos recomendaba y nos sigue recomendando hoy, ¿no? Hay que comprarle a Dios con la oración. Lo que te decía al principio, vos podés usar la lengua para algo malo, pecar, mentir, o para algo bueno, comprar a Dios con la oración. O sea, la gracia de hablar para hacer mucho bien, la oración, la intercesión, y no para hacer el mal. Erradicar de la lengua el mal. De esas cantidades de palabras que muchas veces se dicen, no hay que confiar mucho, ¿no? No hay que confiar mucho. El hablar en demasía nos puede venir, o nos puede decir, o nos puede anticipar, no sé cómo ponerlo en una palabra que se pueda entender, pero esto de hablar mucho nos puede estar
diciendo que en parte estamos muy enamorados de nuestro propio parecer, y que muchas veces queremos imponerlo a otros, no presentarlo. Yo te estoy presentando este objetivo, quiero ser santo. Por eso está puesto en primera persona. Yo, Franco Pese, quiero ser santo. Y te estoy invitando a vos a que abraces esta elección, este deseo profundo, este objetivo, esta meta. Pero te lo estoy proponiendo. Distinto es imponer. Yo no te estoy imponiendo el ser santo, te estoy proponiendo ser santo. Los que están enamorados de su locuacidad, de sus palabras, muchas veces lo que quieren es imponer, dominar. Pretenden eso, dominar en la conversación, y quieren lograr que todo el mundo los escuche como si fueran maestros. Esa es en parte la locuacidad que nos lleva a cometer el error. Y por eso el mucho hablar termina como llegándonos por una falta de dominio de nosotros mismos, el no poder dominar la lengua, ¿no? Y como no logramos tener control de la lengua, tampoco vamos a lograr controlar otras inclinaciones indebidas. Si no puedo dominar mi lengua, imagínate todo lo demás, ¿no? Por eso, el mucho hablar proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo. Eso de dominar o predominar en una conversación, ¿no? Y nos olvidamos que los demás muchas veces no nos escuchan al oírnos. Y si nos escuchan, no les genera esa misma satisfacción que nos genera a nosotros al oírnos hablar, ¿no? Muchas veces esto acá de elevarnos a nosotros mismos ante los demás, ¿no? Entonces yo te cuento todo lo que soy, todo lo que hice, todo. A mí me genera, y al que está delante le repugna. Le repugna. Por eso, cuidado. Ya el Salmo 18, y esto lo voy a leer, le hace a Dios una importante petición. Le dice: oh Señor, que te sean agradables, o mejor dicho, que te sean tan agradables las palabras de mi boca, y para ello que te sean agradables también los pensamientos de mi corazón. Conclusión, o sea, la lengua del ser humano, para que se contenga dentro de los límites de la prudencia, debe ser gobernada cuidadosamente, porque todos estamos siempre inclinados a hablar más de lo debido, y a decir lo que no conviene. O sea, todos tenemos esa inclinación. Ya el apóstol Santiago dice, Santiago capítulo 3 dice: los seres humanos somos capaces hasta de domar las mismas fieras. Escucha, somos capaces hasta de domar las mismas fieras. Pero lo único que no logramos dominar completamente es la propia lengua. Sí, domamos caballos, domamos fieras, pero la lengua no. No. Por eso, consejo, no nos alarguemos demasiado en conversaciones así prolongadas, con personas que muchas veces demuestran, uno puede advertir, puede ver que se cansan de escucharnos, de este mucho hablar, ¿no? Y también ver, porque hay personas que son demasiado educadas,
y nos escuchan con aparente atención. Pero poder anticiparnos, ver y decir, controlar, domesticar la lengua, para tratar también de no cansar al prójimo con demasiada palabrería, con vana palabrería sería. Tener esa precaución y también ese control, ese autodominio. Ojalá que, y esto es cuando digo ojalá, es también un modo de orar, ¿no? Que toda persona que trate con nosotros, Dios quiera que quede con deseos de volver a escucharnos. Y por el contrario, que nadie tenga que alejarse de nuestra presencia con esa repulsión, esa indigestión intelectual, ¿no? De tanto oírnos hablar como loros. Y esto que te voy a decir ahora lo voy a decir para mí. Lo voy a decir para mí porque muchas veces suelo usar ejemplos con el objeto o el objetivo de poner ejemplos reales. Pero esto lo voy a decir porque también lo tengo que erradicar de mí mismo. No hay que hablar jamás de sí mismo. No hay que hablar jamás de nuestras propias cosas o de nuestros familiares. Solo cuando haya una necesidad verdadera de tener que hacerlo. Y si hay esa necesidad verdadera de tener que hacerlo, porque en ese momento concreto tengo que hablar de mi familia o de mí, proceder con moderación y ser breves, lo más breve posible. ¿Por qué? Porque en esos diálogos, en esos ejemplos personales, el orgullo nos lleva a la exageración y muchas veces a inflar la propia vanidad. Esto está relacionado con el orgullo, la vanidad, el amor propio. Por eso digo, ojo, porque siempre hay como sí, hiciste eso, sí, diste ese paso, sí, puede ser un ejemplo para contar, pero ojo, porque yo puedo estar inflando mi vanidad, alimentando mi amor propio, mi orgullo. Mírenme, miren lo que hice, ¿no? Ojo. Por eso, si oímos que alguien goza hablando de su propia persona, de sus familiares o de sus acciones, no por eso lo despreciemos, ¿no? Pero tengamos cuidado concreto de no imitarlo. Ojo, en eso no imitarlo. Y ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos, porque hay otros que hacen lo opuesto, ¿no? Para despreciarse o para disminuirse. ¿Por qué? Porque el amor propio es tan traicionero, que con tal de hacernos hablar de nuestra propia persona, no le interesa que sea con pretexto de despreciarse. Porque lo que se busca, al final lo que se busca, es aparecer y ser protagonista. Lo que le interesa a la vanidad, al amor propio, es ser protagonista. Aunque tenga que usar el disfraz, escucha esto, aunque tenga que usar el disfraz del propio desprecio. Por eso, cuidado con dar demasiado énfasis, demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Muchas veces el hablar con voz muy fuerte o darle demasiada fuerza a algo que estoy diciendo termina produciendo disgusto en la persona que nos escucha. ¿Por qué? Porque es como que quiere hacer ver, eso que estoy diciendo quiere hacer ver que tengo demasiada seguridad en lo que digo, ¿no? Y es como que lo estoy afirmando.
Y en parte es como que lo estoy imponiendo, o como que lo quiero imponer a eso que estoy diciendo. Y eso es vanidad. Vanidad. Y cuando, esto es importante también, cuando me toque oír, me toque escuchar a personas que hablan mal de otras personas, podamos cumplir con esto que recomendaba este sabio de la antigüedad. Hacer una cara tan triste que pareciera que vamos a llorar, ¿no? En estos días, en nuestros días, en este tiempo, esto que te estoy diciendo te puede generar, no sé, comicidad y hasta te puede dar para burlarte, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero es bueno, ¿no? Cuando estén dañando la dignidad, el orgullo, la integridad de otra persona que no está en la conversación, y si está peor, ¿no? Poner una cara triste, ¿no? Que pareciera que vamos a llorar. Porque la persona que está hablando en contra de su prójimo va a notar en nuestro rostro que esa conversación, eso que está diciendo, no nos gusta. Al contrario, nos desagrada. Y a lo mejor logremos que esa persona no siga hablando, que frene. Un sacerdote que tenía fama de ser un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, al oír un día a un colega hablar mal de otro, le dijo: ¿y usted qué gana con decir eso? El otro entendió y se calló. Fíjate cómo con algo tan sencillo, que hay que tener valor, ¿no?, para decirlo, pero cómo con algo tan sencillo logró que la persona no siga embarrando y cometiendo pecado, ¿no? Por eso, hagamos esa pregunta cuando nos venga el deseo de hablar en contra de alguien. ¿Y yo qué gano con decir eso? ¿Qué gano con decir esto que voy a decir? ¿Qué gano? Y saber del prójimo, ¿se habla bien o no se habla? ¿Escuchaste? Del prójimo, ¿se habla bien o no se habla? Es importante saber, mira, si hablamos, si vamos a hablar, que sea para decir algo que sea mejor que el silencio. O sea, si voy a decir algo, que sea algo que edifique, que sirva para el bien común. Y si no, cállate la boca. Cállate la boca. Mira, a una santa le pareció oír en una visión que su ángel de la guarda le daba este consejo. Le decía: nunca diga un juicio negativo en contra de nadie. Ella pareció escuchar esto, que sería como el equivalente a aquello que mandó Jesús, ¿no? Mateo 7:1. No condenen y no serán condenados por Dios. Mirá qué sencillo. Mirá qué sencillo. También el ejemplo de la palabra de Dios, el libro de Tobías, cuando Rafael, el arcángel Rafael, le dice a Tobías: no hay que avergonzarse jamás de contar los favores que se han recibido de Dios. Pero como en estos temas somos más bien gente algo ignorante, preferimos muchas veces oír a otros que hablen mejor que nosotros. Por eso, a ver, toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto. Con gusto. Los temas del mundo, los temas dañosos, ni
los nombremos. No solo no los escuchemos, ni los nombremos. Ya San Pablo mandó algo concreto que está en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 4, y dice: las impurezas, las maldades, los temas que llevan a la avaricia, ni se nombren entre nosotros. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la santidad, hermano, hermana. Queremos llegar a la santidad. En nuestros labios no estén las groserías, las mentiras, sino las acciones de gracias. Esto también forma parte de esta carta a los Efesios. Hay tanto para decir, tanto para decir. Los labios, la lengua, el aparato que da la capacidad del habla, que esté dedicado siempre a alabar y a bendecir a Dios. No a dedicarse a hablar cosas dañosas, perversas, malas. Santiago también, el apóstol Santiago dice, carta de Santiago capítulo 3 verso 9, él dice: jamás debe suceder que la lengua con la cual bendecimos a Dios se dedique a maldecir a los demás. Jamás, jamás. Que de esta fuente, dice él, de la cual solamente deben brotar las aguas dulces de la bendición, jamás salgan las aguas amargas de la maldición. Mira, una de las formas que por ahí más nos puede ayudar es acostumbrarnos a callar a lo que no es necesario decir. Hablemos menos y seremos más felices. La persona que se acostumbra a disciplinar y refrenar su lengua, a atarla, a amordazarla, a amarrarla a su lengua para que no diga lo que no conviene decir, va a ir adquiriendo con este ejercicio de autocontrol, de autodominio, la capacidad para conseguir grandes victorias. Grandes victorias. Mira, de Santo Domingo de Guzmán, te hablaba también creo que el capítulo pasado, dice su primer biógrafo: era de pocas palabras, y más cuando se trataba de temas mundanos, era de pocas palabras, pero cuando los temas se trataban de Dios, de temas religiosos y espirituales, entonces sí que hablaba con entusiasmo. Fíjate el ejercicio de este santo, ¿no? Cuando son temas del mundo, hablar poco. Cuando son temas de Dios, hablar no mucho, sino con entusiasmo. Ojo, cuidado. Antes de hablar, conectar el cerebro. Antes de hablar, conectar el cerebro. ¿Qué me querés decir, Franco? Mira, todos los sabios han recomendado siempre que quien desea llegar a la perfección tiene que acostumbrarse a que cada palabra que llega a sus labios, a la lengua, pase primero por la cabecita, por el cerebro. Para que allí, ¿qué pasa? Se juzgue si se le debe pronunciar o si más bien conviene callarla. ¿Por qué? Porque muchas cosas que
que a primera vista, ahí en el momento en que se está dando la charla, parece que se pueden decir, si se razona calmadamente, te puedo garantizar que se va a llegar a la conclusión, tu cabecita, tu cerebro va a llegar a la conclusión de que lo mejor va a ser sepultar esas palabras en el silencio. Y en vez de decirla, no, todo lo contrario, suprimirlas. Y esto que te voy a decir, yo soy el primero que tiene que corregirlo. Yo soy el primero que tiene que corregirlo. Yo soy rápido cuando alguien dice una palabra para decir una viveza, para aportar algo. Por eso muchas veces es necesario callar esas vivezas que se nos ocurren. Porque lo impulsivo no siempre es lo mejor. Y te diría que siempre es lo que no conviene. Siempre que hables con tu director espiritual, con alguien sabio, profundo, de profunda oración, siempre te va a decir y te va a preguntar, ¿cuánto te abstuviste? ¿Cuánto callaste? O sea, ¿cuántas palabras te negaste a decir en este día o en estos días para la salvación de las almas? ¿Y cuántas te callaste como penitencia de tus pecados? ¿Por qué? Porque todos los sabios saben que si alguien domina la lengua, logrará fácilmente dominar también sus impulsos. Eso es así. ¿Cuántas veces en el día perdemos la oportunidad de callar algo que no se debía decir? Y por decirlo nos metemos en un montón de problemas a nivel espiritual. Hay algo que nos puede ayudar, ¿no? Para acostumbrarnos a guardar silencio. Es muy bueno pensar, escucha esto, para poder ayudarnos a guardar silencio es muy bueno pensar y meditar en las grandes ventajas que se consiguen callando. Y en los males que evitamos al callar. Y también el silencio, cuando uno empieza a experimentar eso, ¿no? De decir lo que conviene y lo que no conviene, no. En ese silencio que se va ganando, nos vamos metiendo también en una dinámica de recogimiento para la oración. Escuchá lo que decía Santiago, capítulo 3, verso 2, te lo acabo de decir hace 2 segundos. Quien sabe poner freno a su lengua, sabrá también poner freno a las demás inclinaciones de su cuerpo. Y añade ahí nomás, la lengua no mortificada es como una chispa que prende fuego a todo un cañaveral, o como un veneno que contamina toda la existencia de quien le posee. Por eso, a callar se aprende callando, como a caminar se aprende caminando, a callar se aprende callando. Eso es así. Por eso es necesario callar algo cada día. Ojalá que podamos cumplir lo que recomienda el libro del Eclesiastés, que sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5, verso 1 y 2. Que sean pocas tus palabras. Pero que sean pocas y amables, pocas y agradables, pocas y alegres, pocas y provechosas. No sea que nos suceda lo que le sucede
a ciertas personas que hablan poco, pero cuando abren sus labios, sus labios y mueven su lengua, es para regañar, para criticar, para amargarle la vida a los demás. Y esto también saberlo, si de la vida de algunas personas se quitaran los pecados que se han cometido con su lengua, que estas personas cometieron con su lengua, te garantizo que disminuirían muchísimo el número de faltas y la cantidad de disgustos que han tenido y que han proporcionado a los demás. En un camino, al pie de una imagen que se encontraba en un camino, estaba esta inscripción: Señor, enséñanos a orar y a escuchar, a hablar y a callar. Bella oración, que sería bueno repetirla como a modo de ejaculatoria todo el tiempo, ¿no? Señor, enséñanos a orar y a escuchar, a hablar y a callar. Y ahora, como para cerrar, lo último que te voy a decir. Hay, en este camino a la santidad, hay una tentación del demonio muy malvada y perversa, que le podríamos poner el título de mutismo. Mutismo. Y esto es una tentación en este camino a la santidad. ¿Por qué? Porque hay personas que confunden el ser de pocas palabras con el tener un desagradable mutismo en su trato con los demás. O sea, un mutismo artificial, exagerado, o sea, que los hace aparecer como muy informados de todo lo que los demás dicen, o como si no les interesara nada de la conversación que tienen los que están a su alrededor. Ojo con el mutismo. Hay otras personas que hablan muy poco, pero le conceden tanta importancia a lo que dicen los demás que su trato llega a ser agradable y simpático. Quien convierte en oro lo que dicen los otros se gana su simpatía. Pero quien se porta en las conversaciones como una estatua que ni habla ni parece atender a lo que dicen los demás, se vuelve indeseable. Una pregunta a tiempo, un apoyar lo que el otro dice, mostrar interés por el tema que están tratando, hace que, aunque se hable poco, agrade la propia presencia, ¿no? Vimos y profundizamos sobre cómo debe ser el obrar en esto que tiene que ver con nuestra lengua, ¿no? Están hablando los otros, sí, pero están criticando. ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Lo tengo que escuchar y aplaudir? No, ya lo vimos, no confundas. El parar a tiempo y decir, hermano, ¿qué ganas con decir lo que estás diciendo? No voy a escuchar y aplaudir. No. Saber ubicarse en cada momento. Antes de decir algo, que pase por mi cabecita. Refrenar el impulso. Porque ese impulso, ese vómito, muchas veces o busca la vanidad, o busca ofender, o busca la burla. ¿Cuántas veces que en esos latiguillos que damos así estamos ofendiendo a alguien, faltándole el respeto, burlándonos? El arte de refrenar la lengua, esa lengua que muchas veces lastimosamente es más de víbora que de ser humano, y por eso la boca que
que compartía en la miniatura de este video. Bueno, espero que te haya sido de beneficio. Seguimos caminando, seguimos avanzando en esto de perfección y santidad, en esto que quiero que lo repitas y lo repitas hasta que te convenzas. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Nos vemos en un próximo programa aquí en tu canal Palabra Santa. Chao.